68 años, sola y sonriendo. No una sonrisa de resignación, no esa sonrisa apretada que la gente pone cuando trata de convencerse de que está bien, sino esa sonrisa ancha, tranquila, de quien duerme de un tirón y despierta sin deberle nada a nadie. Cuando la vi por primera vez sentada en el porche de su casa pequeña, con una taza de café entre las manos y los ojos fijos en el campo de maíz, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pensé que estaba esperando a alguien. Le pregunté. Me miró con calma. No, estoy disfrutando. Y siguió mirando el campo. Eso fue lo primero que me enseñó Dolores Vázquez sin decirme una sola palabra. Su casa estaba en las afueras de un pueblo pequeño al sur de California. Era 1962. El viento levantaba el polvo en espirales lentas. Los árboles de naranjo que ella misma había plantado años atrás daban sombra al lado derecho de la fachada. Todo olía a tierra húmeda y a algo dulce que no supe identificar hasta que me dijo que había estado haciendo mermelada de guayaba desde las 6 de la mañana. 68 años. Sola, sin marido, sin hijos, viviendo con ella, sin nadie que la esperara en la mesa, ni nadie a quien ella tuviera que esperar, y sin tristeza. Eso fue lo que me resultó imposible de entender al principio, porque en aquel tiempo, en aquel lugar, una mujer de su edad que vivía sola no era un símbolo de libertad, era un fracaso. Era algo que se susurraba entre vecinas con la boca apretada y los ojos llenos de lástima. Era una historia de derrota contada en voz baja en la iglesia, en los mercados, en los porches ajenos. La pobre Dolores, sola. ¡Qué vida tan triste! Pero Dolores no había leído ese guión, o quizás sí lo había leído. Quizás lo había memorizado de principio a fin. Quizás lo había vivido durante 42 años. Y quizás eso era exactamente lo que le había enseñado, que el guión estaba equivocado. Esta es su historia. Y si la escuchas completa, algo en ti va a cambiar. No te prometo que cambie todo, pero algo sí. Una grieta pequeña en algo que creías sólido. Porque lo que Dolores descubrió a los 68 años es lo que muchas personas jamás se atreven a decir en voz alta. Y cuando llegues al final de esta historia, entenderás por qué esa confesión que hizo aquella tarde en su porche todavía me persigue décadas después. Nació en 1894 en un rancho de Sonora, México, la cuarta de 7 hijos. Su padre era arriero, su madre, mujer de tierra adentro, de manos grandes y palabras pocas. Desde niña aprendió que las cosas no se pedían, se ganaban, se hacían con las manos o no se tenían. No había espacio para quejas en aquella casa. El sol salía y había trabajo. El sol se metía y había que agradecer que el día hubiera alcanzado. A los 16 años, conoció a Ernesto. Era 10 años mayor que ella. Trabajaba la tierra de otro hombre con la esperanza de algún día trabajar la suya. Tenía los hombros anchos, la mirada directa y una manera de hablar que hacía sentir que todo lo que decía era definitivo. Las madres del pueblo lo consideraban un buen partido. Las vecinas lo señalaban con aprobación discreta. Era trabajador, no tomaba, iba a misa. Dolores tenía 16 años y no sabía que el amor y un buen partido son dos cosas que a veces coinciden y a veces no tienen nada que ver. Se casaron en enero de 1910. La boda fue sencilla. Flores del campo, un vestido prestado, mole que hizo su madre desde la noche anterior. Dolores recuerda haber sentido algo
que en aquel momento confundió con felicidad. Años después, entendería que lo que sintió fue esperanza, y que la esperanza y la felicidad tampoco son siempre lo mismo. Los primeros años fueron como son los primeros años de muchos matrimonios, llenos de trabajo y de silencio. Ernesto salía antes de que amaneciera. Dolores quedaba en la casa, que era pequeña, que era fría en invierno y caliente en verano, que tenía el piso de tierra y las paredes de adobe descascarado. Hacía las tortillas, lavaba la ropa en el río, cosía a la luz de una vela cuando la vista alcanzaba. Tuvieron 3 hijos. Primero Aurelio, luego Carmen, luego el pequeño que murió a los 2 años de una fiebre que ningún curandero del pueblo supo vencer. Ese dolor lo cargaron los 2, pero lo cargaron solos, sin hablarlo, como si nombrarlo fuera volverlo a perder. Ernesto no era un hombre malo. Eso Dolores lo dejó claro aquella tarde en el porche, con una honestidad que me sorprendió. No era malo, dijo, era ausente, y a veces la ausencia duele más que la maldad, porque la maldad al menos confirma que estás ahí. No levantaba la mano, no gritaba, pero tampoco preguntaba. No preguntaba cómo había sido su día, no preguntaba si estaba bien, no preguntaba qué soñaba, qué quería, qué sentía. Era un hombre de su tiempo, de su tierra, de su educación. Los hombres de su generación no hacían esas preguntas. Las mujeres de la generación de Dolores no esperaban que se las hicieran, pero Dolores las esperaba, en secreto, en silencio, sin decírselo a nadie, porque decirlo hubiera sido una ingratitud, porque él no tomaba, porque iba a misa, porque era trabajador. ¿Qué más podía pedir una mujer? Cruzaron a California en 1923. La revolución había dejado la tierra de Sonora muy cansada y los hombres también. Un primo de Ernesto les escribió desde Fresno que había trabajo en los campos, que la vida era diferente allá, que si uno era trabajador, podía levantar algo. Hicieron el cruce a pie, con los niños y 2 costales. Dolores llevaba dentro del rebozo unas monedas que había guardado durante 3 años, de a centavo, de a 2 centavos, cada vez que Ernesto le daba algo para el mercado, y ella encontraba la manera de estirar un poco más. Era su pequeño secreto, no porque Ernesto se lo hubiera prohibido, sino porque en 42 años de matrimonio, ese pequeño frasco de ahorros enterrado bajo el piso de tierra fue lo único que sintió completamente suyo. Los campos de Fresno lo recibieron con calor y con trabajo. Uvas, naranjas, algodón. Ernesto encontró su lugar entre los jornaleros mexicanos que llegaban y se iban con las estaciones. Dolores encontró su lugar entre las mujeres que cocinaban, lavaban y esperaban. Años de eso, décadas de eso. Carmen creció y se fue a casarse. Aurelio también. La casa se fue vaciando, y en ese silencio nuevo, Dolores empezó a escuchar algo que no había podido oír antes. Su propia voz, sus propios pensamientos, la pregunta que había estado ahí desde los 16 años, esperando con paciencia de tierra vieja. ¿Quién soy yo fuera de esto? No lo dijo en voz alta. Nunca se lo preguntó a Ernesto. Él no hubiera sabido qué responder, y tampoco era su culpa que ella no supiera la respuesta. Ernesto murió en 1957. Un ataque al corazón una mañana de octubre, mientras arreglaba la cerca del fondo del terreno. Murió rápido, dicen los que saben de eso, que es como más se espera morir. Dolores lo encontró a mediodía cuando fue a llevarle el almuerzo. Estaba tirado en el pasto,
con la cara vuelta hacia el cielo. Lloró. Claro que lloró. 42 años de vida compartida no se entierran en silencio. Lloró por él. Lloró por los hijos que vinieron a despedirlo. Lloró por el hombre que trabajó sin descanso y nunca le preguntó cómo estaba. Pero hay algo que Dolores me confesó aquella tarde con una voz tan quieta que tuve que inclinarme para escucharla. Algo que me dijo mirando los árboles de naranjo, sin mirarme a mí, como si lo dijera para ella misma, y yo solo fuera testigo accidental. Me dijo que entre las lágrimas de aquel octubre, entre el dolor genuino de perderlo, hubo un momento, un instante, pequeño como una semilla, en el que sintió algo que no supo nombrar hasta mucho después. Alivio, no el alivio de librarse de algo malo, sino el alivio de quien termina un camino muy largo y por fin puede parar. El alivio de quien carga un peso que no es suyo y al soltarlo descubre que las manos pueden abrirse. Y ese alivio la llenó de culpa durante años. Antes de que te cuente lo que pasó después, necesito pausar un momento aquí. Llevas un buen rato escuchando esta historia, y eso lo valoro más de lo que te imaginas. Cada historia que traigo aquí me toma días de trabajo. Buscarla, escribirla, narrarla con el cuidado que merece. Si ya te suscribiste a este canal y le diste like a este video, de verdad gracias. No es un gracias de compromiso, es un gracias de los que se dicen cuando alguien hace algo que importa. Y si no lo has hecho todavía, hazlo ahora si sientes que estas historias te dan algo. Si sientes que vale la pena. Ahora volvamos a Dolores, porque lo que viene es lo que cambia todo. Los 5 años que siguieron a la muerte de Ernesto fueron los años más confusos de la vida de Dolores. No por el dolor, sino por la libertad. Porque la libertad, cuando llega después de décadas de no tenerla, no sabe siempre a alegría. A veces sabe a vértigo. A veces sabe a miedo. A veces uno no sabe qué hacer con ella porque nadie le enseñó. Sus hijos llamaban con regularidad. Carmen quería que se fuera a vivir con ella. Aurelio también. Mamá, no puedes estar sola. No está bien. Una mujer de tu edad. Lo decían con amor, con preocupación genuina. Pero lo decían desde el mismo guión que todos habían memorizado. El que dice que una mujer sola es una mujer incompleta. El que dice que el matrimonio es el destino y su ausencia es el fracaso. Dolores los escuchaba, agradecía y se quedaba. No por testarudez, no por orgullo, sino porque algo en ella, después de décadas de silencio, había empezado a hablar y necesitaba escucharse. Empezó pequeño, muy pequeño, plantó los naranjos, esos mismos que yo vi aquella tarde dando sombra al porche. Los plantó ella sola, con pala prestada y semillas compradas en el mercado del pueblo. Sus manos sabían trabajar la tierra. 40 años de campos le habían enseñado eso, pero eran los naranjos de otro, las cosechas de otro. Este terreno pequeño, esta tierra seca y difícil, era suya. Los vecinos la vieron cavar. Algunos ofrecieron ayuda. Ella la rechazó con cortesía. Necesitaba hacerlo sola, no por demostrar nada, sino porque había algo en el acto de clavar la pala en la tierra propia, de sudar por algo tuyo, que le cerraba algo que había estado abierto dentro de ella demasiado tiempo. Empezó también a cocinar diferente. Esto puede parecer pequeño. No lo era. Durante 42 años había cocinado lo que Ernesto comía, lo que le gustaba a él, sus sazones, sus tiempos, sus preferencias. Un día,
Unos meses después de quedarse sola, se paró frente a la cocina y se preguntó qué quería ella. Y se dio cuenta de que no sabía. Literalmente no sabía qué sabores le gustaban más cuando nadie más importaba. Tuvo que aprenderlo. A los 62 años. Tuvo que aprenderlo como se aprende cualquier cosa nueva. Con prueba y error. Con sorpresas. Con la vergüenza silenciosa de descubrir que había vivido más de 6 décadas sin conocer ese dato tan simple de sí misma. Y así fue con todo. Sus horarios, sus rutinas, el silencio, la compañía que buscaba y la que evitaba, las madrugadas en que amanecía leyendo porque nadie esperaba que apagara la luz, los domingos en que no iba a misa porque no tenía ganas, y nadie la miraba con reproche. No fue de golpe, no fue sin dolor. Hubo noches de invierno muy largas, donde el frío y la ausencia eran casi la misma cosa. Hubo navidades donde el silencio de la mesa pesaba como piedra. Hubo momentos en que la culpa volvía. El alivio que había sentido en octubre del 57 seguía acusándola en la oscuridad de ciertas noches. Pero algo seguía creciendo, como los naranjos, despacio, sin apuro. A los 65 empezó a ir a un grupo de costura que se reunía los jueves en casa de una vecina anglosajona llamada Margaret. No hablaban el mismo idioma del todo. Margaret sabía pocas palabras en español. Dolores sabía poco inglés. Pero las manos que cosen son el mismo idioma en cualquier lengua. Y en ese cuarto pequeño con luz de tarde, rodeada de mujeres que no le preguntaban por su marido ni le daban lástima por estar sola, Dolores encontró algo que no tenía nombre exacto, pero que sabía a paz. A los 66 hizo algo que a sus hijos les pareció una locura. Compró un perro, un animal callejero grande, de color café con manchas blancas, al que llamó Ciprés, porque cuando lo vio por primera vez, estaba durmiendo bajo un árbol de ese nombre en la plaza del pueblo. Sus hijos protestaron, que quién iba a cuidarlo, que era mucho trabajo, que si se enfermaba. Dolores los escuchó con paciencia y llamó al perro desde la puerta. El perro la siguió, y Ciprés cambió algo en aquella casa. No porque llenara el vacío de Ernesto, no era eso, sino porque el perro la miraba como si ella fuera lo más importante del mundo, sin condiciones, sin reproches, sin silencios largos que era difícil saber si eran paz o distancia. El perro simplemente estaba ahí, con esa fidelidad sencilla y sin filosofía que tienen los animales. Y Dolores se dio cuenta de que había olvidado lo que era sentirse mirada así. Cuando la conocí, en el verano de 1962, llevaba 5 años sola, y la palabra que mejor describía lo que irradiaba era esa que yo no esperaba encontrar en una mujer de su historia: plenitud, no arrogancia, no amargura, no resignación disfrazada de conformidad. Plenitud, esa cosa específica que tienen las personas que han llegado a conocerse de verdad y ya no le tienen miedo a lo que encontraron. Le pregunté, con la ingenuidad de quien todavía no ha vivido lo suficiente, si no extrañaba el matrimonio, si no le dolía estar sola. Me miró un momento largo, tomó su café y dijo algo que me quedé rumiando durante semanas. Estuve 42 años sin estar sola. Y en esos 42 años nunca estuve tan sola como en ese matrimonio. El viento movió las hojas de los naranjos. Ciprés se acomodó a sus pies. No te digo que el matrimonio sea malo, continuó. No es eso. El matrimonio puede ser la cosa más hermosa si 2 personas realmente se conocen y se eligen. Pero yo no fui elegida, fui tomada,
Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Ser elegida es que alguien te ve, te conoce y decide quedarse. Ser tomada es que alguien te necesita y te incorpora a su vida como se incorpora cualquier otra cosa que hace falta. Hizo una pausa. Ernesto no era un hombre malo. Era un hombre que nunca aprendió a ver a nadie que no fuera él mismo. Y yo pasé 42 años esperando que me viera. 42 años siendo invisible en mi propia casa. Al menos ahora, si estoy invisible, es porque elegí estarlo, no porque alguien me haya borrado. Este es el momento perfecto para preguntarte algo. ¿Has pensado alguna vez en cuántas personas viven casadas y se sienten más solas que quienes viven solos? ¿O tal vez lo has sentido tú mismo alguna vez? Escríbeme en los comentarios. No hace falta que des detalles, solo una palabra, una señal de que esta historia te llegó a algún lugar. Me gusta saber que estas historias no terminan cuando las narro, sino que siguen viviendo en quien las escucha. Y si conoces a alguien que necesita oír esto hoy, pásale este video. Puede que llegue justo cuando lo necesita. Ahora terminemos con Dolores. Pasé 3 días en aquel pueblo. Hablé con ella cada tarde. Me contó cosas que no voy a repetir aquí, porque eran demasiado suyas, demasiado privadas, demasiado difíciles de trasladar sin traicionarlas. Pero hay algo que sí puedo contar. Algo que me dijo el último día, cuando yo ya estaba listo para irme y ella estaba de nuevo en el porche con su café, mirando los naranjos. Le pregunté si era feliz. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el campo. Sus ojos tenían esa calma específica que solo tienen las personas que ya pelearon sus batallas internas y las resolvieron, no necesariamente ganándolas, sino entendiéndolas. ¡Feliz!, repitió, como si la palabra necesitara examinarse antes de usarse. Creo que sí, pero no de la manera que me enseñaron que debía ser. No porque tenga todo lo que dicen que hace falta. No porque cumplí con todo lo que se espera, sino porque finalmente dejé de hacer las cosas que se esperan y empecé a hacer las que yo necesitaba. Levantó la taza. Me enseñaron que la soledad era un castigo, que si llegabas a vieja y estabas sola era porque habías fallado en algo, porque no habías sido suficiente, porque el mundo te había abandonado. Y yo viví mucho tiempo creyendo eso. Me miró directo. Pero la soledad también puede ser una conquista. Puede ser la prueba de que te conociste lo suficiente como para no necesitar a nadie que te complete. Y eso no lo enseñan. Eso hay que descubrirlo. Y la mayoría no lo descubre porque tiene demasiado miedo de quedar sola para averiguarlo. Ciprés se levantó, se estiró lentamente y fue a recostarse en el sol. Lo más honesto que puedo decirte, dijo Dolores, es esto. El matrimonio no fue la mentira. La mentira fue creer que era el único camino, que sin él no había vida que valiera, que una mujer sola era una historia incompleta. Eso fue la mentira. Y me tomó 68 años descubrirlo. Se quedó en silencio. El campo de maíz ondeaba suave. Los naranjos daban su sombra tranquila. Ahora duermo entera. Ahora como lo que quiero. Ahora me despierto y el día es mío. Y eso, al final, resulta que es muchísimo. Me fui esa tarde con sus palabras pegadas en algún lugar que no sé nombrar exactamente. Dentro del pecho, quizás, o dentro de esa parte de la mente donde viven las verdades que incomodan, porque Dolores no estaba en contra del amor,
No estaba en contra del matrimonio. Estaba en contra de la idea de que sin ellos una vida es un fracaso. Estaba en contra del guión que se le da a las mujeres y también a los hombres, desde pequeños. El guión que dice que la vida tiene una sola forma correcta, que hay un destino fijado de antemano, que desviarse de él es perder. Lo que Dolores descubrió a los 63 años, plantando naranjos con pala prestada, es lo que muchos nunca descubren a pesar de tener todo lo que el guión indica. Que conocerse es el trabajo más importante de la vida y que muchas veces lo postergamos porque llenamos los días con lo que se espera de nosotros en lugar de lo que necesitamos para nosotros. La pregunta no es si estar solo o acompañado. La pregunta es si estás presente en tu propia vida o si llevas años siendo un extra en la historia de alguien más. ¿Cuántas veces has hecho algo no porque lo querías, sino porque era lo que se esperaba? ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron tuyas de verdad y cuántas fueron del guión que otros escribieron para ti? No hay que tener 68 años para hacerse esas preguntas. Pero hay que hacérselas antes de que el campo de maíz ya esté demasiado crecido y el porche sea el único lugar desde donde mirarlo. La soledad no es el problema. El problema es no conocerte suficiente como para estar bien contigo mismo. Y el matrimonio tampoco es el problema. El problema es creer que otro puede completar lo que tú mismo no has terminado de conocer. Dolores vivió 4 años más después de aquella tarde. Murió en 1966, en su casa, con sus naranjos afuera y ciprés a los pies de la cama. Carmen llegó a tiempo para despedirla, Aurelio también. Cuentan que en los últimos días, cuando ya no hablaba mucho, tenía una expresión que su hija no supo describir de otra manera que con una sola palabra: completa. Recuerda lo que dice la Escritura en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero también esto, que no está escrito en ninguna Biblia, aunque debería: estar quieto contigo mismo, conocerte de verdad, sin máscaras, sin el ruido de lo que esperan que seas, es el primer paso hacia cualquier paz verdadera. Dolores no necesitó que nadie la completara. Aprendió, tarde pero aprendió, que ya era entera. Y eso fue suficiente para morir tranquila.